¿Es segunda de Samuel? Ok, hermano. Un errorcillo más, un errorcillo menos. Amén. Es primera de Samuel, capítulo 16, verso 23. Gloria al Señor. Y vamos a ver este pasaje. Dice la escritura: y cuando el espíritu malo, note eso, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él, hermanos. Se recuerda que le decía la semana pasada que la música tiene un enorme poder e influencia, hermanos. Así es que estamos viendo esta serie y espero que aprendamos a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te damos en esta tarde, Señor, que nos ha permitido, Señor, adorar, bendecir tu nombre, exaltarte porque tú eres bueno, es glorioso tu nombre, Señor. Eres un Dios lleno de bondad y de misericordia. Bendice a mis hermanos, Señor, con tu palabra. Bendícelos, Señor, con tu enseñanza. Que no tiren, Señor, en sacos rotos, Padre, tu palabra, tu enseñanza, para que puedan vivir, para que tengan, Señor, Padre, en esta vida dirección y consuelo. Y te pido, Señor amado, que tu gracia y tu amor, Señor, nos ayude. Dame fuerza a mí, Padre. Sabes que necesito tu fuerza, sabes que necesito tu aliento, sabes que necesito, Señor, tu palabra en mi corazón para enseñar y guiar a tu pueblo. Sabes que te necesito a ti, Espíritu de Dios, para que hables a través de mi vida, Señor, a través de estos labios, y tu palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo, de tu gente, y no solamente los que están aquí presentes, sino también los que están en otro lugar, Señor. Y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a hablar de este tema número 2, la gran desviación de la música, hermanos. La gran desviación de la música. Vamos a ver este tema. La música, ahí en su introducción, abarca a toda la humanidad, hermano. Toda la humanidad, aunque sea, hay lugares muy remotos que aunque sea con tambores, con palos secos, pero hacen música. La música, hermano, abarca toda la humanidad. No existe humanidad sin música. No hay una humanidad que no tenga música, aunque sean puros tambores, como hacían los indios, flautas, pero toda la existencia humana tiene música. No existe raza o pueblo o nación que no tenga música en su cultura y en su raíz, porque la música básicamente Dios le ha dado una universalidad, ¿verdad? Que está compenetrada dentro de las culturas humanas, de las culturas de la tierra. Y vemos, iglesia, que esa música, hay música muy bonita, hay otra música que pues no sé qué será. Se toca con diferentes instrumentaciones, ¿verdad? Hay músicas, las enormes filarmónicas, imagínense que reúnen 60, 70, 100 músicos y hacen música, una música básicamente excelsa, no hay comparación en esa. Pero también yo he visto personas que están en las esquinas con un botecito también haciendo música. Así es que la música varía y está en toda la tierra. Quiero hablar, este es el punto, parte del punto. Quiero hablar cómo Satanás, y eso yo quiero que lo marque usted bien, hermano. Yo quiero que, usted sabe que el tema, la temática en esta vida, o más bien del evangelio, no es el diablo, pero dice la Biblia que no debemos de desconocer sus maquinaciones, para que no tome ventaja sobre nosotros. Así es que yo quiero empezar diciéndole, porque muchas veces nosotros tratamos de entender que no, es que la música es de Dios. Debe ser una cosa que no es así. Mire, se lo voy a pintar así antes de continuar en la introducción. Le voy a pintar así. ¿Usted cree que Satanás ha tergiversado el evangelio en las naciones poniendo a falsos maestros a enseñar un evangelio espurio? ¿Evangelios falsos? Le pregunto, ¿sí está convencido de eso? ¿Usted cree que los músicos están exentos? ¿Usted cree que a los músicos no los influencia grandemente Satanás? Así es que ese es parte del punto que quiero explicarle, hermano, en esta tarde.
Ha pervertido ese medio para corromper y perder a las naciones. Pero sobre todo el significado de adoración. Eso es lo que ha pervertido básicamente. Y cómo ha llevado a la humanidad a través de la música en su autodestrucción. Porque la música, aunque usted no lo crea, es altamente destructiva, hermanos. La música, así como el evangelio espurio, el evangelio falso lleva a la condenación, la música también tiene el poder de corromper el alma al grado tal que la puede esclavizar y llevarla a la destrucción. Pero también deseo que entendamos que la adoración no se trata de cómo nos sentimos. La adoración no es cómo tú te sientes, sino lo que sabemos y conocemos acerca de Dios y de Cristo. Adoro a Dios por lo que sé de Él, no por lo que siento, hermanos. Especialmente en este tiempo frío y melancólico y medio tristón que sale para afuera. Dice, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Qué días tan nublados, tan tristes? Y usted dice, ay, voy a ir a la casa, a la iglesia, pero no me siento con ánimo ni con deseo de cantarle a Dios con D chiquita. Es una cosa, las emociones tienen un papel muy radical dentro de nuestro comportamiento como cristianos. Por eso, cuando vamos a verlo, que adoramos a Dios por lo que sabemos de Él, no por lo que sentimos nosotros. Vamos al punto número 1, el poderoso efecto de la música. Está comprobado también científicamente que esta tiene efectos, hermanos. La música tiene efectos y eso es algo científico. De hecho, la música es básicamente usada, ¿verdad? Para activación del cerebro, hermano. La música, estoy hablando de la música. Tiene efectos que activan ciertos comportamientos del cerebro y libera ciertas sustancias químicas que generan sentimientos tanto de bienestar como de relajación, hermano. También la música alivia la tensión, el dolor, la ansiedad e incluso la depresión, hermanos. La música mejora el estado de ánimo y emocional. Estoy hablando desde el punto de vista científico, del punto de vista médico, patológico. Te desconecta de preocupaciones diarias, hermano, y trae calma a la persona. Y estoy hablando en esos aspectos, lógicamente, de la perspectiva humanista, no del cristiano. No sé si usted, por ejemplo, ha llegado a lugares, especialmente los mecánicos, ¿verdad? Llega a talleres mecánicos y están con la música a todo volumen, ¿verdad? O en lugares de trabajo, la gente tiene música porque eso en cierta manera los mantiene, ellos sin saberlo, lógicamente no van a poner ahí música, hermano, para decir, es que el médico me la recetó. No van a hacer eso. Lo ponen porque automáticamente la gente humanamente descubre que la música trae cierta emoción y activa ciertas emociones en su vida, hermano, ciertas emociones de su cerebro que lo relajan, que lo mantienen en cierta manera, le hacen una especie de terapia constante. Vuelvo a decir, todo esto estoy hablando del aspecto científico, médico, terapéutico, hermano, y entonces vuelvo a decir, si la música tiene ese efecto sobre la humanidad, incluso nosotros como cristianos, tiene tanto efecto sobre la humanidad. Le voy a preguntar una cosa, ¿usted cree que Satanás no sabe y no conoce esa canalización que se llega a la humanidad a través de la música? Claro que sí. ¿Por qué viene la fe? Entonces, si Satanás sabe lo que escuchas, ¿usted cree, hermano, que va a desperdiciar esa oportunidad? De ninguna manera, de ninguna manera. Así es que Satanás aprovecha el evangelio tergiversado para pervertir a las personas, pero también aprovecha la música porque es otro medio en el cual introduce a la gente, a la mente, al alma de la persona, emociones destructivas y emociones que también, hermano, lo mantienen básicamente en el pecado y en la perversión. Así es que
Entienda esto, Satanás no está ausente también de esa influencia. Continúa adelante, Satanás sabe la gran influencia de la música. Volviendo al punto, Satanás sabe la gran influencia de la música, sabe, vuelvo a decir, que la música tiene un poder espiritual sobre la humanidad. Recuerden, la semana pasada les hablaba que Satanás fue creado con música en su creación. Él fue creado con música, él sabe perfectamente quién creó la música. ¿Dónde se creó la música? La semana pasada lo decíamos, ¿dónde se creó? En el cielo. Dios la creó. En el cielo había música antes de la esencia de la vida. Así es que Satanás sabe eso, hermano, y vuelvo a decir, él como un experto, conocedor, sabio, entendido, sabio, lo que sea, grande sabiduría tiene este ser, porque la Biblia dice que él era el sello de la perfección y de la sabiduría. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué nos recomienda Pablo en 2 Corintios 2:11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es que es labor nuestra también como cristianos entender los flancos por donde Satanás trata de atacarnos, por donde el enemigo trata de atacarnos. Por ejemplo, cuando usted ve la televisión, ¿usted cree que Satanás no trata de atacar su mente, sus pensamientos? Así es que el enemigo también, usando la música a través de su influencia, trata de, hermano, influenciar sobre su persona. Y vuelvo a decir, el enemigo sabe y conoce el efecto que tiene. Aunque la música cristiana no es la fuente de la fe, hermano, la música cristiana no es la fuente de la fe. Porque de hecho yo he escuchado personas cuando dan su testimonio que dicen, ellos no sé en dónde basan eso, pero en la escritura no. Hay gente que dice, no, es que yo escuchaba un canto y me convertí a Cristo. Eso no es posible, hermano, porque la música no es el efecto de la fe. El efecto de la fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso los papitos Dios, todos esos caribeños, por eso, hermanos, por eso están como están. Por eso están como están y por eso se convierte fulano el talentosísimo músico y a los 3-4 meses ya anda otra vez en lo mismo. ¿Por qué? Porque se convirtió a través de medios erróneos y equivocados. Si no es por la locura de la predicación, no es una conversión genuina, lo hemos dicho en otras ocasiones. Continúa adelante, Satanás sabe cómo confundir al humano. El enemigo sabe cómo confundir al humano. Regresemos a 1 Samuel 16, verso 14. El enemigo sabe cómo confundir al humano. Ese es su trabajo, confundirlo. El enemigo lucha para que no le resplandezca la luz del evangelio a la humanidad. Primero, vamos a hablar de algunos aspectos. Primero, toda decadencia humana viene porque Dios no está con ellos, hermanos. Toda decadencia humana viene porque Dios no está con ellos. Verso 14, de ahí de 1 Samuel 16, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, fíjese, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Así es que vemos en primer lugar que el Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios, como el espíritu de Satanás, todos, hermano, ambos espíritus son y sirven a la orden de Dios. El Espíritu de Dios mismo opera en la vida de los creyentes para que ellos, hermanos, establezcan su fe en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, pero también Dios permite que los espíritus inmundos, hermanos, vayan y ceguen a aquellos que no están destinados a la vida eterna. Pero todo viene a raíz de que Dios no está con ellos. Cuando una persona se aleja de la verdad, no esperes que su vida va a mejorar. No esperes que su vida va a mejorar. Dijo en una ocasión Spurgeon, dice, si lees la Biblia te alejará del pecado. Pero si sigues en el pecado te alejará de la Biblia. Y es una verdad. Una persona cristiana debe de buscar la luz de la palabra porque a través de ella se acerca a Dios. Pero cuando una persona vive lejos de Dios, no espere mejorar.
No esperes mejorar, no esperes que tu vida vaya bien, vaya mejor. Al contrario, hay un abandono de parte de Dios. El mundo, a ver, se oye muy fuerte, pero el mundo, hermano, Dios lo ha abandonado. Y dice la Biblia que Satanás es el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Y el mundo entero está bajo el... No quiere decir que Satanás es el Dios y dueño. Quiere decir que Satanás, aunque Cristo lo llama el Dios de este siglo, pero Satanás en cierta manera está fungiendo la labor que Dios le permitió para condenar a todos aquellos que no han sido llamados a la vida eterna. Pero nuestra labor, por eso vuelvo a decir, es predicar el evangelio por si acaso. De hecho lo puse hasta a propósito en el boletín. Invite a sus amigos, a familiares, por si quizás. ¿Quién quita, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quita y Dios lo salve? Amén. Así es que, en primer lugar, la decadencia humana está porque Dios no está con ellos, hermanos. Segundo, esa decadencia humana busca soluciones equivocadas. Busca soluciones equivocadas. Ahí mismo, capítulo 16, versos 16 y 17, diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno. Fíjate lo que dice aquí, hermano. Fíjate lo que dice David en la versión 1960. Dice, alguno que toque bien. Y tráigamelo. Qué tremendo. Yo cuando estaba leyendo esto dije, alguno que toque bien. Alguno que toque bien. Esa es parte, y subrayo esa palabra, esa expresión, alguno que toque bien, porque voy a hablar un poquito más adelante. Pero básicamente eso es parte de la problemática, hermanos. Eso es parte de la problemática, ¿verdad? Escúcheme esto. El mundo y su música está en exagerada perversión, hermanos. El rap, el reggaetón, toda esa música que habla de perversiones ya básicamente elementales. O sea, ya la humanidad no se cohíbe, no tiene cohibición en lo que escucha, en lo que canta. Especialmente, vuelvo otra vez a aquellos de Papito Dios, hermano. Esa gente tocan la peor música. ¿Cómo se llama este que no quieren en el Super Bowl? ¿Cómo se llama? El Bad Bunny, hermano. No, y yo creo que Bad Bunny, yo creo que él fue al menos, terminó tercero de primaria, hermano. Pero de ahí todos los demás cantan tanta obscenidad. Y todo el mundo la escucha como, yo tengo unos sobrinos que pura música de esa ponen en sus disque videos, hermano. Sacan un video de ellos o de cosas que están haciendo y ponen música de esa clase de música. Pero no, o sea, no solamente los Papitos Dios, vamos aquí, por ejemplo, en nuestros países, bueno, especialmente en México, que es una cultura de narcos, es una cultura de narcotraficantes, ya vamos a eso. México, su belleza no es el mariachi ni el tequila, no. Eso quedó relegado a quinto, sexto lugar. Ahorita México es una nación de narcos por su paganismo, porque Dios está lejos de México. Ellos adoran a la Virgen, piden a sus santos. Veamos una cosa, ¿qué tocan en sus narcocorridos, en su música alterada, en sus música? ¿Qué tocan en todo eso? ¿Qué es la música que se escucha en las músicas de sus bandas? Te decía al principio, la semana pasada te decía que no solamente me puse a escuchar la música de las mega iglesias, sino también la música de estos géneros que aquellos que tienen más de 40, entre 40 y 50 años, ¿se recuerdan, hermano, cuando éramos niños? ¿Se escuchaba esa música? Jamás. Pero hoy en día hasta el taxista de primaria trunca, hermano, va con sus narcocorridos.
Todos, el albañil, el maestro, todos andan con sus narcocorridos exaltando al Pollo Pluma y toda esa música basura. ¿Por qué? Porque Satanás sabe el gran poder que la música tiene sobre la humanidad. Sabe que están perdidos. Mira, Satanás sabe que la humanidad está hacia el borde. Nada más le falta un pasito, un pasito. Satanás lo que hace solamente es darles, o más bien al contrario, ¿verdad? Como cuando llamas a un gato, michi, 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 michi. Es el último paso a su caída. Porque, vuelvo a decir, hermano, toda esa música proviene de Satanás, no proviene de Dios. Dios no me va a poner a escribir música hablando despectivamente y peyorativamente de la mujer. No me va a poner a escribir música que denigre el matrimonio, a los hijos, o que me va a poner el Señor a escribir música de alabando los balazos, la droga, y aquí ando con mi cuerno de chivo en la camioneta sirviendo al patrón. No me va a poner Dios a hacer eso. Todo eso es la esencia de Satanás mismo. El diablo imponiendo en la mente y en el corazón algo que no solamente los ha destruido a ellos, sino que ha destruido a millones de personas. Vuelvo a decir, México más y más está caminando en las tierras movedizas de su perdición, precisamente por la música que toca. Los papitos Dios con su música pervertida, Latinoamérica con su música de asesinos, música de gente violenta, gente anarquista. Y eso Satanás lo sabe. Tercero, en medio de esa decadencia los cristianos tenemos la gracia del Señor. Vuelvo a 1 Samuel 16, verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a uno de Isaí, a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Subráyelo también. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso. Pero mire esta nota: y Jehová está con él. Amén, hermanos. El 19, pero y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, o sea, su guardaespaldas, para que entiendan. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Ahora, quiero que note esto. David sabía tocar bien, pero Dios estaba con él. Amén, hermanos. Estos miserables de narcocorridos tocan bien, pero Dios no está con ellos. Aquellos otros pobres decadentes del papito Dios, hermano, tocan bien, pero Dios no está con ellos. ¿Se entiende la diferencia? Hay una enorme diferencia. Si Dios no está contigo, tu música, todo lo que tú tocas, lo estás haciendo para el diablo. Porque aunque toques bien, pero Dios no está contigo. ¿Qué cosa tan significativa encontramos nada más en este pasaje? Cuarto, en esa decadencia, los cristianos saben la necesidad de ellos. Claro, verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Así es que, hermano, en los hijos de Dios, la gracia de Dios nos ayuda, nos cubre, nos guarda y nos hace sabios, nos hace entendidos. Yo como un día te decía, mis oídos no son basureros, no son un bote de basura. Mi corazón no es un bote de basura para estarlo llenando con narcocorridos y con música de estos depravados de los papitos Dios. Mi corazón no es un bote de basura.
Nuestro corazón tiene que estar limpio para la gracia de Dios y por la gracia de Dios. Así es que es muy importante que entendamos. Yo entiendo y conozco la necesidad de esa pobre gente, la entendemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es el instrumento que podemos tocar delante de ellos? ¿Cuál es el instrumento que nosotros podemos tocar delante de ellos? Porque usted dirá, pastor, yo no toco ni el güiro. Yo no toco ni el güiro ni el pandero, me sale bien, no, la guitarra, nada toco, pastor. ¿Qué toco delante de ellos? Hermano, usted hable el evangelio y debe de hablarlo bien. Hablarlo bien. Amén. Nos van a maldecir, se van a burlar, se van a reír. No importa, en cierta manera, hermano, si eso hicieron con el Señor, dijo Cristo, si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con ustedes, pobres árboles secos, hermanos? Fíjate, nos llamó secos el Señor, ¿verdad? ¿Qué no harán con ustedes, árboles secos? Ya, Señor, por favor, perdónanos. Ten compasión de nosotros. Pero vemos, hermano, el enorme poder y la influencia de la música. Así que cuando tú estás ahí con tu, no sé quién toca, yo no sé quién toque, quizás están diciendo, qué bueno que no toco, el pastor me tiró fuerte. Dime una cosa, por si en dado caso usted toca un bote, está ahí con un bote, o la música que escucha, usted no toca, pero escuchas música. Dime una cosa, nos reunimos para adorar a Dios, ¿verdad? Y a su nombre. Cuando tú escuchas esa música, estás adorando a Satanás. En cierta manera estás participando de la adoración al diablo, porque estás usando la música creada por él, la música inspirada por él. ¿Me están entendiendo, hermano? Y yo sé que, porque ya los conozco, hermano. Por eso el Señor me llamó al ovejerato, amén, hermanos. Ya los conozco. ¿Qué van a decir? Pero pastor, yo puras románticas. Hermano, la semana pasada les decía que todo fue creado por Dios y para Dios. No para el hombre, no para la mujer, no para los niños, no para la creación, sino para Dios. Continúa adelante. La música, aquí es otro punto. La música sirvió de terapia a Saúl, hermanos. Saúl no era salvo, ¿estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo, hermanos? Saúl no era salvo. David sí. Saúl no era salvo, David sí. Saúl estaba bajo condenación, Dios lo había abandonado e incluso dejó que Satanás lo atormentara, como dice en el verso 14. La humanidad misma está en la misma situación, bajo el maligno, como dice, yo lo leí al principio, Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo, dice, Primera de Juan, 5:19, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero para muchos la música, hermano, incluso, escúcheme esto. La música dentro de las iglesias para muchos no es más que eso. No es más que terapia que calma sus conciencias. Pero en realidad, hermano, fíjate, y te voy a decir una verdad que es verdad, muy verdadera, de las verdades verdaderas. Amén, hermanos. Escúchame esto. Hay música, hay mucha gente dentro de las iglesias que escucha música cristiana, pero nunca leen la Biblia. ¿No será que están actuando como Saúl nada más? ¿No serán Saúles internos dentro de las congregaciones que solamente quieren escuchar la música para que les calme la conciencia? Dime una cosa, el mundo puede existir sin música, la iglesia puede existir sin música, pero no sin la palabra de Dios. Esto es antes que todo, hermanos. Porque hay gente, yo he escuchado gente que dice, pastor, pero yo pongo mis alabanzas. ¿Lees la Biblia? No, mira, me da una flojera para leer la Biblia.
no sé, como que no le hallo, pastor, no le hallo el sabor a la lectura de la palabra. Escúchame una cosa, hermano, humanamente, ¿tú crees que a mí también no me siento a veces cansado de leer y estudiar? ¿Crees que leo y leo y leo? Y a veces que llega el momento en que el cerebro como que se sobrecaliente y ya tengo que parar. Porque en cierta manera, ¿verdad? Tiene su tediadez, pero no podemos dejarla. Así es que si usted escucha música, si usted escucha música pero no lee la Biblia, usted no es otra cosa más que un Saúl más. Usted es un Saúl dentro de las iglesias, que solamente usan la música como su terapia, como una terapia que los calma, que en cierta manera les hace recordar que Dios, que no es el Señor ni dueño de sus corazones, porque se ven sus acciones, hermanos, se ven sus actitudes, se ven su infidelidad, se ve en su inconstancia, se mira que Dios no es el Señor de sus vidas, pero cuando escuchan la música, han de decir, por ahí, en algún lugar, ha de estar Dios. Por ahí. ¿Dónde lo dejaste? Ni tú sabes. Porque la música para muchos es solamente una terapia. Continúa adelante. David adoraba. Saúl no, hermanos. Por lógica es pensar que David no tocó para alabar a Saúl, ¿o sí? ¿Hermanos? ¿Hermanos? David tocó para adorar. A ver, a Saúl, te voy a componer esta canción. De hecho, el canto donde se menciona a Saúl no lo escribió David, ¿eh? Fueron las doncellas cuando vino de la guerra. Saúl mató a 1000, ¿verdad? No lo escribió David, lo escribieron las doncellas. Y aunque le escribieron una canción, se enojó. Todavía encima se enojó. Hoy en día los traficantes se mandan a hacer sus corridos porque es su adoración. Pero David no tocó para adorar a Saúl, tocaba para adorar a Dios. ¿De dónde cree que salieron, hermano, el 80% de los salmos que tenemos nosotros escritos? De los 150, ¿dónde cree que salieron el 85% de ellos? De la música, de los instrumentos de David. Porque David adoraba a Dios, era un adorador. Él sí era un salmista, hermano. Él sí era un salmista. No, toda esta bola de gente hoy en día que dice, no, yo soy salmista. Eres un payaso, es lo que eres. No eres más que un payaso que sabes tocar bien. Tocas bien, pero Dios no está contigo. La adoración no se trata, hermano, de cómo sentimos, sino de lo que sabemos y conocemos acerca de Dios y de Cristo. Adoro al Señor no por lo que siento, sino por lo que sé de Dios. Entre tú más conoces de Dios, mejor adorador eres. Entre tú menos conoces de Dios, vas a ser el peorcito de los adoradores dentro de las congregaciones. Así es que, vuelvo a decir, reitero solamente, hermano, nosotros no adoramos a ninguna cosa creada en esta tierra. Pero vuelvo a decir, fíjese cómo la música, aunque Saúl no tenía a Dios, pero la música le traía paz. Qué tremendo. Así es que su paz, por eso la paz de Saúl no era permanente, hermanos. Porque escuchaba a Marcos Witt, una canción de Marcos Witt. Ay, qué bonito canta Marcos Witt. Oh, Señor, gracias. Ya me calmé. Y se acababa la música y volvía otra vez el espíritu malo a su persona. Y ahí tenía que ir a llamar otra vez a David, ¿verdad, hermanos? Ya se cansó, Saúl ya se cansó de Marcos Witt, ahora tráiganle a Adrián Romero, o tráiganle a Marino, no sé cuáles son los tantos músicos de hoy en día, tráiganle iba a decir a Wilson, no es Wilson, es Hilson, ¿verdad? Tráiganle a Hilson. Así es que vemos
Hermano, ¿cómo esta música terapéutica para Saúl? En realidad David no hacía eso. David adoraba a Dios. O sea, se acercaba y adoraba a Dios. Y entonces en la adoración a Dios, el espíritu Satanás, que no podía escuchar esa adoración a Dios, se alejaba de Saúl. Se alejaba de él. Pero vuelvo a decir, hermano, yo creo firmemente lo creo, que hoy en día en muchas iglesias, miles de gente que van a las iglesias están llenas de Saúles. Vamos al punto 2. Estrecha relación entre música y adoración, hermano. Continúo. Muchas cosas espirituales se han desviado, hermanos. Y ahorita te voy a explicar por qué. En otras palabras, hay muchos apóstatas, hermanos, como músicos, y que dizque adoradores, y que dizque salmistas. No son otra cosa más que apóstatas. Vamos a verlo. Vamos a Daniel 3. Abra su Biblia conmigo en Daniel 3. Vamos a punto 1. Vuelvo a decir, la música que escuchamos tiene mucha influencia, hermanos. Daniel capítulo 3, verso 5. La música que escuchamos tiene mucha influencia. Fíjense lo que dice en el verso 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta y el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Porque la música es influencial, muy influencial, hermano. En este año en nuestro México querido, bueno, yo tengo mucha familia, toda mi familia está allá. Y de repente empecé ya ven cuando la gente, alguien se muere y pone un moñito, ¿verdad, hermanos? Yo no les pregunto, sino que veo los comentarios, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Pues resulta y resalta, dice uno, resulta que uno de mis sobrinos, hermano, ya que cuando te juntas con finísimas personas, pues no te va a ir bien, ¿verdad? Pues lo asesinaron, porque se metió a... Nosotros, cuando éramos niños, mi familia, toda la familia que yo tengo en México, de cuando éramos niños, yo nunca me recuerdo que alguno de mis tíos lo hayan agarrado por ladrón, alguno de mis primos lo hayan agarrado por drogadicto, por vendedor de droga, jamás. Jamás, la generación que crecimos con nosotros, mis hermanos, mis primos de la misma edad y mis tíos, jamás nosotros tuvimos y acaban de matar a tu tío. ¿Por qué? Pues es que se metió a robar. O mataron a tu primo. ¿Por qué? Pues andaba con el cártel. Jamás. Sino ya la otra generación, los hijos de los primos, pues empezaron a andar en sus mañas y ya empiezo a escuchar que se están empezando a quitarlos de este mundo. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué incurren en eso? ¿Por qué incurren en eso? Vuelvo a decirle, los hijos de mis primos, todos los hijos de mis primos, cuando yo veo en sus redes sociales que ponen un post de hacer de su familia, de algo, siempre tienen música de esa clase que alaba y que adora a los narcotraficantes y la muerte y la santa muerte y las drogas y las armas. Esa es la clase de influencia que reciben, pues, como dice algunos, si estás jugando con fuego, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar. Pero vuelvo a decir, hermano, esa música no solamente influencia en esos aspectos tan aterradores, o sea, porque ya es algo nefasto, algo aterrador, que ya cada sexenio se cuentan de 240, 260 mil asesinados en los países. Dios bendiga a El Salvador, hermano, que le llegó este presidente que le dijo, ¿saben qué? Hasta aquí les llegó su historia, hasta aquí. Aunque es un país pequeñito, pero es un ejemplo. Porque estas personas no puedes calmarlas con abrazos.
Escúcheme, lógicamente los gobiernos no tienen el poder porque los gobiernos no conocen a Dios. Si ellos supieran que la música tiene gran influencia sobre toda la juventud, pues prohibieran y quitaran toda esa clase de música. Pero como no saben, como no entienden la influencia tan grande que tiene sobre los jóvenes, sobre la gente, por eso es que ellos, cuando escuchan esa música, sea eso, sea los cantos a la Virgen de Guadalupe, los cantos sexualizados, la música sexualizada, de eso, toda esa clase depravativa, lógicamente que su mente, su corazón, se está siendo adoctrinada e influenciada por Satanás. No es Dios, no es Dios. Por eso cuando el Pollo Pluma pasa y le dan un Grammy y dice, ay, yo le doy gracias a Dios por este premio. Espérate, hijo del diablo, ¿cómo que Dios? Dios no te manda que escribas esa clase de música que destruye a otros jóvenes y otras vidas. ¿O sí? Fíjate, acaban de pasar los premios Grammys. Allá va Marcos Witt a recibir su Grammy. Entre puro papito Dios, hermano, que cantan y tocan pura música que deprava. Si de por sí la humanidad está depravada, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Porque al son de la música se postran y adoran a la estatua, la imagen, el Dios de este siglo, de este mundo. 2, oído, música y adoración van juntos, hermanos. Oído, música y adoración van juntos. Mire, vamos a ver, ahí el verso 3, le dice Nabucodonosor, al oír, pongan atención en esto, en el verso 5, dice, por lo cual al oír, una vez más, el oír, el verso 7, en el verso 7, perdón, sí, al oír, el 10, tú, oh rey, has dado una ley a todo hombre al oír el son, al oír, y el verso 15, dice verso 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, quiero que entienda que esa música que entra por tu oído, no sé si te ha pasado, que a veces escuchas por ahí un ritmo y se te queda. ¿Te ha pasado eso? Y que al rato andas cantando la chona. No se crean. No creo que tanto. Pero al rato andas con ese ritmo y no se puede quitar. ¿Por qué? Porque entró por tu oído. Entró por tu oído. Y se queda ahí. Imagínate, nada más vas pasando. ¿O no? Vas pasando, caminando y escuchas a una música, un ritmo, y te vas a tu casa, pero va ese ritmo ahí, porque al oír. Ahora imagínate que todo el día estás escuchando eso. Imagínate que todo el día estás escuchando, hermano, a estos corridos, esta música de depravación. Imagínate que todo el día andas escuchando esta música, andas con tus audífonos, con tus lo que sea, y estás escuchando esta música. Te decía la semana pasada, como tu corazón está tan lleno de esa depravación, por eso no cabe ni la A de la palabra de Dios, hermano. Por eso no cabe nada de la palabra de Dios, porque el corazón, usted lo entienda, o lo quiero dar a entender, que el corazón es como una bodega, es como un recipiente. Si así lo vemos espiritualmente, se llena. Porque dijo Cristo que de la abundancia del corazón, entonces el corazón se llena. ¿De qué se llena? ¿De qué está lleno el corazón? Pues lógicamente que del Pollo Pluma, está lleno del Daddy Yankee, está lleno de todos esos reggaetoneros y todos esos depravados, y está lleno de esos corridos alterados, está lleno de esas alabanzas a los narcotraficantes, está lleno el corazón. Lógicamente, cuando viene el momento de la palabra de Dios, simplemente la repeles, no la aceptas, y empiezas en tus 3 neuronas que estás pensando dentro de ti, empiezas a decir, no, el pastor no tiene razón. Fíjate, o sea, al final de cuentas, por eso
una persona no razona en el contenido de la palabra de Dios porque el corazón ya está lleno. Un día te daba una ilustración, hermano. Un día te daba una ilustración. Por ejemplo, mi esposa cocina, ella cocina. Imagínate que yo voy a la calle y me como 2 hamburguesas y ella cocina, pero no crea que cocina un sándwich ahí, no, ella cocina como muchas mujeres cocinan platillos, comida. Que le diga, no tengo hambre. Mucha gente se llena del mundo y cuando Dios extiende la mesa, ya no tienen hambre. Ya no tienen hambre. ¿Por qué? Porque lógicamente comieron, vienen llenos de pura comida chatarra, pura música, puras conversaciones corruptas, corrompidas, música corrupta y corrompida. Tienen tan llenos de ella, su corazón está tan lleno que cuando el Señor sirve la mesa, no tienen hambre. No tienen hambre, ya no tienen deseo. Están, ya vámonos, por favor. Y ya vámonos, porque, o sea, se desesperan. Yo a veces los alcanzo a notarme desesperados. Así se desesperarán por venir acá, ¿no, hermanos? Por venir acá, no por irse, sino por venir. Continúa adelante. Indefectiblemente, la música se creó para adorar, hermanos. Porque vemos, hermano, que aquí en este pasaje de Daniel 3, Nabucodonosor la usó para que adoraran una imagen. Porque lógicamente en aquel tiempo no había ninguna clase de otra música que pervirtiera tanto la humanidad. Pero estos instrumentos eran tocados para adorar algo. Y es ahí, hermano, vuelvo a decir, donde el diablo toma ventaja y se aprovecha de aquellos que están, hermanos, sin Cristo en primer lugar, para enseñar a adorar no solamente imágenes, figuras humanas, a seres humanos, animales, formas de animal, como Pablo mismo lo dice. Romanos capítulo 1, verso 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así es que la música que no se toca para adorar a Dios tiene un defecto y tiene un efecto espiritual que deshonra a Dios, hermanos. Que deshonra al Señor. Continúa adelante. El cristiano vive para adorar solo a Dios, hermanos. Vamos a Daniel 3, verso 16. Ahí está la respuesta que nosotros debemos de dar. El verso 16 de Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, tú ya lo sabes. He aquí nuestro Dios, a quien, ¿qué, hermanos? Quiero que note eso, que no dice adoramos, sino servimos. Porque tu adoración es servicio a Dios. Adoración sin servicio no es adoración. La adoración es servicio a Dios. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. El 18. Y si no, o sea, si tú nos avientas al horno de fuego que fue calentado 7 veces más, incluso los aventaban se murieron, dice la Biblia. Pero si tú nos avientas ese horno de fuego, imagínate, iglesia, estaban delante de todo el pueblo y a un lado estaba un horno enorme calentado. Y ellos mirando hacia ese horno dijeron, mira, Nabucodonosor, bueno, yo creo que le dijeron Nabu, ¿verdad? Oye, Nabu, mira. Nabu, si nos avientas ahí, tú ya sabes lo que te vamos a decir. Ya conoces, nos conoces, sabes bien. Conoces a Daniel, nos conoces a nosotros. Sabes que somos de una sola pieza. ¿Sí? Ok. Dice el verso, ¿dónde está? 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Entonces, Nabu dice en el verso 19 que se llenó de ira, hermano. Y se demudó el aspecto de su rostro. Porque cuando tú eres fiel a Dios, lógicamente que alguien se va a enojar. Alguien se va a enojar. ¿Verdad? Cuando tú hablas la verdad, alguien se va a enojar. Tienes que acostumbrarte a que la gente se enoje, no a que la gente se contente, sino que la gente se enoje. Pues cuando hablas la verdad, si dices mentira, lógicamente vas a tener un bonche de amigos, pero cuando hablas lo verdadero, lógicamente que se va a enojar como hizo Nabucodonosor. Así es que el cristiano, hermano, solamente tiene una existencia en la vida, en esta vida, que es adorar a Dios. Todo lo demás que está fuera de la adoración a Dios, sea en tu servicio. Por eso dice Pablo que todo lo que hagamos, hagámoslo como ¿para quién? Para el Señor. Tu trabajo, tu trabajo secular, tu familia, todo lo que tú haces lo hagamos para el Señor, porque solamente para Él, a Él adoramos, solamente a Él estamos exaltando con nuestra vida. 5, un cambio no autorizado, hermanos. Un cambio no autorizado es aquí, donde pensando, meditando, y traté de adentrarme y dije, a ver, Señor, quiero preguntarte algo en mi oración. Señor, quiero preguntarte algo. ¿Por qué la gente no te adora? ¿Por qué la gente no te adora? ¿Por qué la gente no levanta su corazón en adoración y tratan de olvidar todo lo que está a su alrededor para adorarte a ti? En primer lugar, escúcheme esto. En primer lugar, David tocaba bien. Yo no. Y aquí hay algo que yo entendí y lo comprendí. Pero escúchame esto. No creas que me entristecí. No, ay, Señor, soy mal músico. No. No. El problema es que no solamente ustedes, hermanos, no solamente ustedes, todas esas mega iglesias que están allá, están así, míralos, los miro, que están así, y algunos están saltando y están así como perdidos. Escúchame esto, porque hay dos extremos. Están esa gente, porque hoy en día les pasan la cámara enfrente, ¿lo has visto? Les pasan la cámara enfrente y los enfocan y está. Está ese extremo, es un extremo. Ese es un extremo, escúchame bien, ese es un extremo. Pero está el otro, en el cual pareces católico. Parecen católicos. Pero ya entendí el punto. Ya lo entendí. Que si la música no se escucha como Hillsong, no adoran. La música tiene que oírse bien para adorar a Dios. No todos. Pero yo lo entendí. Que si una persona está acostumbrado a la buena música, porque vuelvo a decir, están tan llenos de música, están de sobrepeso de música, raquíticos en la palabra, pobres en la palabra, pero llenos de música, y ustedes llegan es que no se escucha como el canto que, por ejemplo, el canto que canté, es un canto de Danilo Montero, yo lo escucho. Para yo llegar a la voz de Danilo Montero y para llegar a sus músicos, lógicamente que me hacen falta como 500 años, amén, hermanos. Escúchame esto. Pero entonces decía, ¿por qué no adoran? Porque tiene que oírse igual que Danilo Montero. Tiene que oírse igual que Marcos Witt, tiene que oírse igual que Adrián Romero. Ese es un punto que está en su contra, iglesia. Aunque a algunos de ustedes francamente no les importa nada. Ese es otro punto, que no les importa ni la palabra, ni la música, nada. Porque Dios, a ver, ya se me salía que iba a decir que Dios no está con ustedes, pero no sé, ¿verdad? Hay algo muy extraño, muy raro,
que básicamente la música, la alabanza, el tiempo de lo que sea, nada les atrae ni nada les tienen un interés por algo. Ahí esa es otra cosa, ese es una tercera asunto. Pero vamos al segundo punto. El segundo punto es, no, sí estoy hablando de lo mismo, pero el mismo punto, ya les dije, la primera es, si la música no soy igual que Hillsong, pues entonces no me da muchas ganas de adorar a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, es que la gente ha pasado, hermano, de adoradores a ser espectadores. Son solamente espectadores. Se han hecho espectadores de todo. No sé, me recuerdo aquí vino una señora un tiempo y traía dos hijos. Los dos hijos son músicos. Chafitas músicos de esos, ya ves, sacan sus videitos según ellos con cantos que así, bueno, yo creo que un poquito más malos que yo como músicos, pero era músico. Pero déjame decir una cosa, ellos estaban ahí parados, estaban los dos, son dos hermanos, y ellos nos miraban a nosotros, a los ungidos de Jehová que nos subimos acá arriba a tocar, nos miraban y se estaban riendo, como que diciendo, o sea, no son tan buenos como nosotros. Eso yo lo sé, que no, yo al menos digo, no soy un buen músico. Pero déjame tener una cosa, esos disque adoradores, porque esos sí, ellos van a todas las iglesias, que a los toquines, así como nunca se me olvida la frase, es que tenemos un toquín, o sea, los llaman como banda, es una banda, y van a una iglesia que los invita y dicen, es que tenemos un toquín en una iglesia, y tenemos otro toquín en otra iglesia, y vamos a tocar ahora allá. Esa gente, hermano, cuando están acá arriba, olvídate, hermano. Olvídate, son la crema innata de adoración, pero cuando están abajo ya no. Pregunto, ¿no es eso extraño? ¿No es eso extraño? Porque son espectadores, hermano. ¿Sí? Entonces vemos, ya lo hemos mirado, que Dios no busca músicos ni busca espectadores. ¿Qué busca el Señor? Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué verdad? En espíritu es porque nace de un alma renovada. Y en verdad, ¿por qué en verdad? Porque adoran a Dios en base a la verdad que conocen, en base al Cristo verdadero. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, no con todos se reúne. No por muy bonita la música, los músicos, los instrumentos y todo, no por eso quiere decir que Dios está con ellos, porque lo que busca son adoradores que lo adoren en espíritu y en una verdad. Amén. Ok, y dice el verso, ¿dónde estamos? 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así es que, cuando Dios permitió ese cambio, hermano, que pasase la adoración común como iglesia, como pueblo de Dios, y los adoradores que se reúnen para adorar a Dios, ¿cuándo es que eso pasó de adoradores y de músicos como David que adoran a Dios a ser concertistas o ser conciertos y ser espectadores? ¿Quién permitió eso? ¿Quién y a qué horas comenzó esa perversión y esa prevaricación delante de Dios? ¿A qué horas? Ahora, yo entiendo que una persona que no conoce a Dios, que es nueva, que viene una vez, no sepa qué significa adorar. Pero ¿qué de ti que tienes ya 15, 10, 20 años que dices que eres cristiano, pero no sabes adorar? Pregunto, ¿tienes la verdad en tu vida? ¿Hay verdad en tu corazón? ¿Hay una verdad en tu vida? Vuelvo a decir, el enemigo no va a perder la oportunidad para que incluso eso dentro de las iglesias se pervierta. 3, vamos al punto 3. Satanás tergiversó la música. Ha tergiversado grande parte de la música, la influencia sobre la humanidad. Continúa adelante.
música tergiversada hacia el enriquecimiento ilícito. Este es otro efecto también de lo mismo que te estoy explicando. Música tergiversada hacia el enriquecimiento ilícito. Otra cosa, hermano. No muchos de los músicos de cualquier parte del mundo, muchos de los músicos y cantantes de la música, no son millonarios. ¿Iglesia? Por ejemplo, leía Jennifer López. No, ella no la toque, pastor, por favor. No diga nada de ella. Jennifer López. ¿Sabe cuánto le pagaron en Arabia Saudita por un concierto de 2 horas? No fue ni concierto, nada más llegó, cantó 2 canciones, sacó fotos ahí con los estos jeques árabes. ¿Sabes cuánto le pagaron, hermano? 15 millones de dólares. Solamente por 2, 3 canciones que llegó y cantó. Se sacó unas fotos ahí, esa señora, 15 millones de dólares, hermano. En una participación que tuvo, hermano, otra parte de esa, por pasearse con un jeque, nada más por pasearse, darse unas vueltas en una cuadra, en un supercarro de esos que manejan, le dio 2 millones de dólares. Ahorita le voy a explicar a qué voy con esto. Por ejemplo, otro ejemplo, hermano. Si usted va caminando, por ejemplo, vamos a dar cuenta que usted viene aquí, y se encuentra un fajo de billetes de 10,000 dólares. Usted pregunta, oye, ¿y ese dinero de quién es? Pregunta, iglesia, ¿acaso nosotros te pudiéramos decir, no es de nadie, tómalo, llévatelo? ¿Sería correcto? Escúcheme esto, hermano. El hombre ha tomado lo que le pertenece a Dios, que es solamente de Dios, y se ha enriquecido. Igual que pastores, igual que evangelistas, igual que estos del evangelio de prosperidad. ¿No se han hecho millonarios? Ya le decía hace un tiempo atrás, por ejemplo, Kenneth Copeland tiene 250 millones de dólares como pastor. ¿Qué hace un pastor con 250 millones de dólares? Yo he visto cómo se agarran entre pleitos entre ellos por dinero, porque son como lobos, hermanos, se empiezan a pelear por dinero. Entonces, ¿cómo es que toman lo que es de Dios para enriquecerse? Y vuelvo a decir el mundo secular, pero en el mundo cristiano, hermano, también hay muchos, pero muchos músicos que han hecho enormes cantidades de dinero en base a algo que no es de ellos. Que no es de ellos. La música, los instrumentos. A ver, dice Santiago, ¿de dónde desciende todo don perfecto? De lo alto. Le pregunto esto. Dios me dio el don de predicar su palabra, de enseñar su palabra, para enriquecerme yo. ¿Para eso me lo dio Dios? Imagínate, Leo, hace tantos años atrás, te voy a llamar a que tú seas predicador de mi evangelio, para que te hagas millonario, para que agarres mucho, pero mucho dinero, como dicen los de allá de su pueblo, mucho dinero, amén. Para que te forres de billetes. ¿Para eso Dios me llamó? Señor, el Señor dice, te voy a dar el don de tocar el instrumento, los instrumentos, la música, para que te enriquezcas. Te voy a dar voz de jilguerillo. Ya no jilguerilla, de jilguerillo. Te voy a dar una voz privilegiada. ¿Para qué? Para que te enriquezcas. ¿Es para eso que el Señor nos da los dones y los talentos? Pero vuelvo a decir, Satanás, que es muy astuto, sabe cómo actuar, hermano, entre estos músicos falsos. Muchos de ellos son más falsos que los billetes de cuero, hermanos, porque los conozco.
Los conozco. No todos. Conozco uno, dos, tres, unos dos músicos. A ver, déjame echar memoria, uno, dos, que yo he mirado que a través de mi vida, a través de los años, oye, este hermano sí ama al Señor. Pero de ahí en adelante, la mayoría de los músicos que yo he conocido, si me preguntas, ¿los conoces, pastor? No, no sé quiénes sean. No los conozco. Hermanos, porque se han convertido en un mal necesario. Son como las aseguranzas. ¿Qué caras son las aseguranzas, verdad, hermano? Pero las necesitas. Así. Estos músicos se han hecho un mal necesario. Mal necesario. Son una vergüenza, son un apéndice dentro del cristianismo, hermanos. ¿Por qué? Porque les ha llegado el pensamiento de que son artistas. Se creen artistas. O sea, en su pobre mente, en su pobre pensamiento, ellos llegan a creer que son artistas. Continúa adelante. Música tergiversada para autoadorarse, hermanos. La música ha llegado a ser la fuente de exaltación humanista enorme. Vuelvo a decir, se le canta todo. ¿Sí? Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ahí está un punto muy importante con muchos de estos músicos, hermano. Y te decía la semana pasada, la iglesia entre más rica tenga, entre más finanzas tenga, es donde más se apilan los músicos. Porque están esperando a ver a qué hora les dan una chance o a ver a qué hora los contratan, hermano, para que estén, como te dijera, que estén viviendo a través de eso. Fíjate, usted dirá, porque vuelvo a decir, los conozco, usted dirá, pero pastor, usted también vive de la iglesia, vive del evangelio. Pues precisamente la Biblia dice que el que predique el evangelio viva del evangelio. Pero nunca habla de los músicos, nunca habla de ellos, ni de los músicos, ni de los cantores. Muchos de estos músicos que hoy en día, te vuelvo a decir, hermano, en primer lugar, muchos de ellos no conocen a Dios, no conocen al Señor. Pero si tú bien los observas, por eso te puedo decir con cuidado, lo digo, muchos de ellos, hermano, no participan en otra cosa más que en tocar, tocan y vámonos, tocan y adiós, tocan y hasta nunca. Y básicamente, para ellos creen, ellos piensan que dan mucho a la iglesia con tocar y con cantar y con venir y decirnos que adoremos a Dios cuando ellos no adoran a Dios. Nos vienen y nos dicen que sirvamos a Dios cuando ellos no sirven a Dios. Nos dicen que ganemos almas cuando ellos nunca los ves evangelizar. Nunca van con nosotros a evangelismo. Entonces, todo eso no es otra cosa más que falacias que se han metido en la mente y en los pensamientos, no solamente de músicos, sino de mucha gente. De mucha gente. Mucha gente está en la misma. Dicen que adoran a Dios, pero sin servirlo. Eso no es básicamente el cristianismo. El cristianismo, como lo leímos con Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ellos dijeron a Nabucodonosor, al Dios que servimos. Al Dios que servimos, a Dios hay que servirlo. Por último, hermano, música tergiversada hacia la perdición humana. Están en la misma situación que Saúl. Usan la música solamente como terapia, usan la música solamente como, incluso, hermano, para autodestruirse. Hay canciones muy famosas que le cantan a la cerveza, a la droga, a la cocaína, a la marihuana. Entonces todo eso se ha tergiversado esa música para que se pierdan. Así es que si una persona, si usted dice, pastor, yo quiero aprender música, si lo vas a hacer para adorar a Dios, qué bueno, qué bueno.
Pero si lo vas a hacer para andarle cantando a lo que sea, yo en lo personal no lo apruebo. No creo que sea algo sustancial. Muchos músicos inconversos dentro de las iglesias, inconversos, impíos, hermano. Te decía, mira, esa consola que tenemos allá atrás, la compramos hace poco, la consola, el panel de sonido. Le voy a decir una cosa, ¿sabes a quién se la compré? ¿Sabes a quién se la compré? A un músico de una iglesia. Dice, no, es que yo en la iglesia les ayudo, toco la música, pero también les ayudo con el sonido. Y esta consola es mía. Ok, ¿y qué haces? Después platicamos, ¿qué haces? No, dices que porque se la fue a comprar frente a un bar. A un bar. Me dice, no, es que aquí trabajo. ¿Y qué haces ahí? No, es que aquí toco la música. Esos cristianos híbridos, músicos híbridos, que piensan que pueden tocar en los bares y venir a tocar en las iglesias, hermano. ¿Crees que es el único? Hay miles de músicos que son iguales, hermano, que están en la misma situación, porque han caído en la perversión. No son como David, más bien son como Saúl. Vamos a concluir, hermano. Vamos a concluir. Satanás sabe la gran y enorme influencia que la música tiene sobre la humanidad y no va a desperdiciar una oportunidad tan grande de pervertir algo que Dios hizo y creó para adorarlo solamente a Dios. Satanás es astuto y mentiroso. Pero Dios es poderoso para darnos sabiduría y ha puesto su espíritu en nosotros para que podamos vencer la tentación de este mundo, de enredarnos en asuntos mundanos y terrenales que no traen provecho. En Dios confiamos, esperamos siempre en Él. Amén, hermanos. Así es que, francamente, no creo que te voy a preguntar qué clase de música escuchas. No voy a hacer eso, lógicamente. Ya tú sabrás, ya tú mirarás, tú sabrás qué es lo que escuchas, tú sabrás de qué es lo que estás escuchando, porque te vuelvo a decir, ese escuchar toda esa música trae un efecto, lógicamente, sobre tu vida, sobre tu persona, y cuando a veces dices, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento sin fuerza, sin ganas? ¿Por qué me siento como que estoy perdido, sin esperanza? ¿Qué pasa? También voy a la iglesia. Bueno, quizás será también parte de quién escuchas, porque así como escuchar esos predicadores de fuego y de que ven ángeles y que escuchan a Dios y que Dios les habla en sueños, es totalmente nocivo para la vida de la persona, pretendiendo una espiritualidad, porque ese es el punto. Si yo llego, hermanos, es que hace poquito dijo un hereje que estaba orando y que 20 demonios vinieron con él y que lo pasaron del piso segundo al piso primero, me lo hicieron traspasar el concreto. Se oye muy espiritual y es la única pretensión que la gente busca, el pretender que son muy espirituales. Pero déjame decir una cosa, tanto escuchar a esos predicadores perversos como escuchar música que no honra a Dios es exactamente lo mismo. Te van a dejar drenado y vacío al final del día. Busca a Dios. Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Amén. Háganlo para el Señor. Y no estoy enojado con los músicos, no estoy para nada. Ellos tendrán su rollo, sabrán lo que hacen en sus vidas y en sus personas. Ellos sabrán, hermano. Están iguales de defectos, llenos de defectos que muchos de los otros. Pero es una cosa, hay algo que no cuadra. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor y tu bondad, por la misericordia que tú tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu gente, Padre. Aquellos que tú has llamado a la vida eterna, ayúdalos. Porque, Señor amado, los tiempos son malos. Tú nos llamas a aprovechar bien los días, Señor.
El tiempo, Señor, es malo que vivimos, peor que cuando Pablo lo escribió. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir honrándote, Señor, santificando tu nombre, dándote gloria, honra. Te pido, Señor amado, que tu Espíritu, Señor, nos haga entender, nos haga comprender, que nos enseñe, Señor, tu hermosa voluntad. Padre, que tu gracia descanse en nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que pongas en el corazón de tus hijos, Señor, el deseo de servirte y de amarte y de hacer tu obra, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Bendice y guarda a tu pueblo. Dales fuerza, dales ánimo. Que no decaigan, Señor. Al contrario, que rectifiquen sus caminos. Señor, que vean, Señor, sus caminos, por donde caminan, en qué están caminando. Que rectifiquen su vida y su ser y que puedan ellos volver, Señor, a la senda, Señor, de tu camino. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu gracia y tu amor sea con ellos. En el nombre de Cristo, mi Dios. Amén. Amén y amén.